Amigos, amigas, buenas noches. Esto es Hagan Algo, como todos los domingos desde hace 3 fines de semana, aquí por la pantalla de C5N, con un programa francamente muy importante en materia informativa. Muchísima información hoy de la mano de Julián Guarino, de Noelia Barral y de Gabriel Morini, con algunas cuestiones que ustedes ya saben porque las escucharon el domingo pasado y hoy las vamos a ampliar aquí, y otras que son materia política, materia judicial a lo largo y ancho de la Argentina, y tiene que ver con la embestida del gobierno nacional contra Alejo Ramos Padilla. Lo decíamos cuando lo vendíamos en redes, cuando lo hablábamos en producción con los chicos, es ¿por qué el gobierno se arroja sobre la granada? ¿Por qué reconoce bajo la orden del presidente de la República, que fue quien instruyó a Garabano para que le acerque esta inquietud al consejero Maíquez? ¿Por qué sale a defender tan fuertemente a los acusados en esta red de espionaje paraestatal y de extorsión paraestatal? De todo esto vamos a estar hablando con Gabriel Morini, que tiene además el poroteo en el Consejo de la Magistratura. ¿Le dan los votos? ¿No le dan los votos al gobierno nacional? ¿Por qué hace esto? ¿Quién está detrás? ¿Cuál es el rol hoy de Daniel Angelici en todo esto? Muchísima información con Gabriel Morini en uno de los hechos francamente más insólitos de que se tenga memoria en este pedido de juicio político que entre el lunes y martes va a presentar Juan Bautista Maíquez en el Consejo de la Magistratura. El hecho periodístico de la semana pasada fue el anticipo de Julián Guarino aquí en Hagan Algo, cuando contó que en el viaje que Duhovne iba a tener con Madame Lagarde, y que iba a ser en realidad a Washington para el encuentro con Madame Lagarde, se iban a discutir dos cosas: la posibilidad de intervenir en el mercado de cambios y el achique de las bandas de flotación. Infructuosas desmentidas de los voceros del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, porque efectivamente el jueves se comprobó el anticipo y se confirmó el adelanto que Julián Guarino había hecho el domingo, la semana pasada, aquí en Hagan Algo. Hoy Julián te va a contar qué tuvo que resignar, qué tuvo que acordar, a qué tuvo que decir que sí, como los perritos de los coches, el gobierno nacional para que el Fondo Monetario esté dispuesto a renegociar este acuerdo. Los detalles del lado B del acuerdo con el fondo de la mano de Julián Guarino en instantes nada más. Y por supuesto, Noelia Barral con un título que uno podría decir prima facie inquietante, porque es el plan de Marcos para llegar a octubre, el plan del jefe de gabinete para tratar de blindar la imagen presidencial, para tratar de achicar los riesgos de una economía que ya en el primer bimestre del año orilla los 7 puntos y se viene un marzo que en materia inflacionaria parece que no va a ceder. Muchísima información el día de hoy. Viene Carlos Heller a la mesa a ampliar esto que estamos hablando en materia económica. ¿Cómo está el sistema financiero? ¿Está sólido? ¿No está sólido? ¿Alcanza el acuerdo con el fondo? ¿No alcanza el acuerdo con el fondo? Y Maximiliano Rusconi en el mano a mano con nosotros para hablar justamente de esto que les estábamos anticipando: la embestida del gobierno contra Alejo Ramos Padilla. Primer tema, primer informe de Hagan Algo. Estábamos analizando la actividad de agentes o exagentes de inteligencia, orgánicos o inorgánicos, pertenecientes o con vínculos con agencias nacionales e internacionales, que estaban llevando adelante operaciones de espionaje ilícitos. Avanzamos en el fortalecimiento de la independencia de la justicia. Jueces que ya tienen estabilidad en sus cargos, que pueden cumplir su trabajo con absoluta libertad. El gobierno de Macri presiona fuertemente al Consejo de la Magistratura para destituir sin ningún tipo de fundamento, sin ningún cargo, al juez Ramos Padilla. ¡Presidente! 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 No. Yo pido celeridad, independencia, y mi mensaje ha sido: si uno de los míos lo agarra en un furcio, cuenten conmigo para facilitar la investigación. No voy a andar obstaculizando, acusándolos de destituyentes. La garantía de que la ley se respeta, y eso no lo hace un presidente, lo hace el sistema judicial. Así que la tarea que ellos tienen es realmente perentoria, central. Se proceda al jury de enjuiciamiento y apartamiento de la causa del doctor Ramos Padilla, para mí es improcedente, inconstitucional y marca, sobre todas las cosas, el miedo que tiene el Poder Ejecutivo para que esta investigación siga adelante.
El juez Ramos Padilla bajo ningún punto de vista puede encuadrarse en mal desempeño, que es una de las causales o es la causal que le quieren imputar, que es un juez K, que se tiene que declarar incompetente, que hace operaciones políticas. Carrió, Ramos Padilla y el kirchnerismo me quieren ver presa. ¡Epa! ¡Ya me puse el pijama! Vamos a aclarar, es un juez K que cuando era más chico fue abogado de Lidita Carrió y Alfredo Bravo cuando reclamaban la senaduría para el viejo dirigente socialista, que fue miembro de la Franja Morada, que no es K, la Franja Morada es radical, y que bueno, de mayor sí se enroló como afiliado a Justicia Legítima. No tiene derecho a afiliarse donde se le cante el culo, Andrés, una persona. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y Bonadío tiene derecho a tener la concepción ideológica que quiera tener. ¿Por qué no? No tiene derecho, ni jurídico ni moral, el presidente para querer sacar del medio al juez Ramos Padilla. Nosotros en la Comisión Provincial de la Memoria intervenimos a pedido del juez y nos sorprendimos cuando vimos la red de espionaje ilegal, pero D'Alessio no está solo. Hoy mostró en algunos audios cómo se tratan familiarmente D'Alessio, en este caso con Pablo Oliveto. Mira, Pau, el que armó esto es un AFI, que es de la línea Angelici puro. Yo espero que el doctor el doctor Ramos Padilla actúe con imparcialidad. Yo no tengo problema de que se sepan las conversaciones con nosotros, porque realmente no tenemos nada que ocultar. La realidad es que no vinieron porque no querían enfrentarse con esta realidad. No querían enfrentarse con el audio de D'Alessio diciéndole Pau. ¿Pau? ¿Pau? Bueno, Pau, entiendo si no me querés atender por WhatsApp o nada. Hice lo que te dije que iba a hacer, me la jugué y bueno, me traje 1 hora y media de toda la información. Bienvenidos, ¿cómo les va, doctora Barral? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿No trajimos torta? No trajimos torta. ¿Por qué? No trajimos torta. Porque estoy muy deprimido, la verdad. Ya en los 30 estoy Pero usted los cumpleaños lo deprimen. Sí, no, cumplí 30 años me deprime. Ah, bueno. Muerto. Por favor, Va a pasar 1 o 2 veces más, ¿no? Va a pasar 1 o 2 veces más, no más. No, estoy muerto. Está por abajo de las estimaciones de inflación, claramente. Está siendo beneficiado. Por abajo del dólar. En fin. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Somos felices? Somos felices. De a ratos. Por ahora. ¿No? Sí, más que algunos de los que veíamos en pantalla. Impresionante, y la última vez que lo digo para no hacerte sonrojar, el adelanto de Guarino del domingo pasado respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el nuevo acuerdo y las negociaciones que se iban a llevar adelante el jueves en Washington, y trae hoy el lado B del acuerdo con el Fondo Monetario. Así que en instante vamos a estar eso con Juli. Gaby, esto de Ramos Padilla, que se anuncia en un comunicado, se filtra, después se anuncia en un comunicado el viernes a última hora, y se va a presentar entre lunes y martes, según pude saber. ¿Qué pasa? Pues es medio inentendible. Es medio inentendible, salvo en la lógica en la que ha ingresado esta dinámica de la última semana. Recordemos, había una instancia, un llamado a indagatoria para el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa por espionaje, una presentación que excedió, desbordó todo lo que evidentemente tenía el gobierno previsto para contener daños, digamos, en esta secuencia. Y lo que hace es básicamente un salto al vacío, que es un pedido de juicio político a un juez que está investigando una causa por presunta red de espionaje con alcances internacionales. O sea, este es el título, esto es lo que se va a leer. Cualquier corresponsal del mundo que tenga que cubrir la noticia va a tener que cubrirla de esta manera. ¿Por qué? Porque esto es lo que investiga Ramos Padilla, y sobre esto es lo que el gobierno quiere ir, más allá de querer tironear ya la causa para Comodoro Pi. Eso pasó a ser anécdota. Ahora quiere ir por el cargo del juez, el juez que acaba de pedir recursos. Ahora te pregunto algo, vos quieren ir por el cargo. Ahora vamos a entrar en el poroteo, pero vamos a hacer un spoiler breve, porque lo hemos hecho durante el fin de semana y ya prácticamente la gente que está más o menos al tanto lo sabe, que es que el gobierno difícilmente alcance el número en el Consejo. Entonces, tratando de pensar como si el gobierno fuera la NASA, ¿entendés? Como si no fallara nunca las estimaciones. ¿Es para correrlo del cargo real o es un tratar de hacer un juego a 2 bandas de ensuciar la causa de D'Alessio Stornelli y tratar de lijarlo un poco en el concurso por el Federal 1 de La Plata? Bueno, la verdad es que ese concurso para Alejo Ramos Padilla, lamento decirlo, es inviable.
Claro, Digamos, no puede va a que- ser el juez. de hecho, está Claro. primero en la terna, tiene que concurrir el 25. Fíjate vos la secuencia de días, después vamos a repasarlo porque tiene que ir el 21 a la bicameral, tiene que asistir Stornelli a indagatoria el 20 y tiene el 25 que presentarse en el Consejo de la Magistratura para defender el puesto para juez electoral de La Plata, cargo estratégico si los hay, para la política y para la justicia, el Federal 1 de La Plata que está vacante. Ahora, no olvídense. Eso, no dice no va a ser el No, juez. olvídense, porque electoral de la a ver, provincia de Buenos Aires. obviamente hay una terna, como siempre, el Consejo de la Magistratura eleva una terna, el presidente dice pone el dedo, manda el pliego y el Senado es el que valida, con lo cual en todo ese recorrido el perfil de Alejo Ramos Padilla no es el que el gobierno buscaría para cubrir el ¿Vos decís? juzgado electoral de La Plata. Vos decís, No. te lo imagino. Sos Mauricio Macri. Estás así, te trae. ¿Quién le acerca? ¿Maíquez le acerca? El Consejo o cuando el define Senado? la terna, el Consejo cuando define la terna eleva a través del Ministerio de Justicia. Viene Garabano, le dice, Sí. presidente, Quedó estos esto. son los tres. Quedaron estos. Y quedaron estos. Este es el que... este, Cualquiera menos Ramos las Padilla, mejores dice. notas Las son las mejores de notas las este. tiene Ramos Padilla. Sí. Este me gusta. Manda el pliego de Ramos Padilla. ¿Te imaginas esa situación? Se ríe, ¿no? No. No iba a pasar ni siquiera bajo una circunstancia distinta a esta, me Claro, da la impresión, exacto. más allá de los méritos que tenga el juez para conseguir el cargo. Digo, no siempre el que queda primero, más allá de cualquier consideración y de nombres propios, es el que finalmente elige el presidente. Esa es la facultad discrecional del Poder Ejecutivo en el proceso de selección de jueces. Digamos, guste o no, es así. Lo concreto es que, a partir de ahora, lo que hace es meterse en un inviable proceso de juicio político. Inviable decimos porque para eso tienen que estar de acuerdo algunos de los tres jueces que integran el Consejo y los abogados, que incluso son propios. Pero atención con el dato, después lo vamos a desarrollar más adelante, seguramente en el segundo bloque. Lo presenta el Ministerio de Justicia por orden directa del presidente Mauricio Macri. No lo presenta el consejero designado por el Poder Ejecutivo para el Consejo de la Magistratura, que es Juan Bautista May, que es un hombre muy ligado a Daniel Tano Angelici. Después vamos a desarrollar por qué explicamos esto y por qué hacemos esta digresión. Y después, lo que quede, digamos, instruir esta causa, pueden abrir un expediente, pero la verdad es que en el medio de este vendaval, tener que avanzar contra el único juez que en este momento está a cargo de una investigación de este calibre, la verdad que parece suicida. ¿Sabés que durante viernes y sábado, viernes a la noche, la verdad, un pedido a la gente del Ministerio de Justicia, viernes a la noche? De verdad, viernes a la noche. Bueno, ¿En serio? estaban apurados. Hoy amaron periodismo tomaron que finalmente el la kirchnerismo. decisión de convertir este tema en una cuestión parte de la campaña electoral y Ahora, ¿uno avanzaron. puedo pecar de inocente en la mesa? Estamos ¿De para naif? eso. ¿Puedo Estamos retroceder un para minuto? eso. Digo, estamos hablando de presiones del Poder Ejecutivo en otro poder que se supone que es independiente. ¿Esto es así? ¿Está confirmado? De la Sí, manera Presiones más- a la luz del día, digamos, porque Esperen, uno decía, esperen, bueno, no, para. se negocia, hay operadores judiciales. Saquen No. a los niños detrás Saquen de a la los niños, pantalla. ¿no? Saquen a los niños un momento detrás de la pantalla. Están Vos todavía. sabés lo de Papá Claro. Noel, los Reyes. No, pero, Señor, perdón, señor. pero hay que decirlo. Son dos poderes. De hecho, a ver, este gobierno no subió al poder con la idea de que venía a llevar a cabo lo que era una especie de cruzada para que la justicia sea más transparente. No era un valor importante. No lo destacó Marcos Peña en las últimas entrevistas Sí, que claro. dio a Clarín y La Nación el fin de semana pasado. Sí, solamente- ¿Y esto no los va a esmerilar en términos políticos? La verdad que es solamente perceptible en términos discursivos esa intención de institucionalidad. No ha ocurrido nunca, desde los jueces de la Corte por decreto, pasando por los nombramientos y las migraciones a mano alzada del Consejo de la Magistratura y pasando por otras irregularidades varias que ha habido, como convertir tribunales orales en tribunales orales federales también por a mano alzada. Ahora, la cuestión es, ¿por qué el gobierno decide dar este salto al vacío? Porque efectivamente así. En la línea, digamos, trazar la línea de que va a haber independencia de poderes ya es imposible en plena campaña. Señalarlo como un valor, porque no es más un activo ni siquiera en términos discursivos a partir de esto. Ahora, puntualmente lo que le están cuestionando a Ramos Padilla es haber ido al Congreso a dar información, sobre una causa que no está bajo secreto de sumario. Claro, yo te digo, son dos cuestiones. Lo que irritó al gobierno no es que haya ido Ramos Padilla a la Comisión de Libertad de Expresión que dirige Leopoldo Moró. Lo que le molestó al gobierno fue la amplia visibilidad que tuvo esa exposición transmitida por este canal y que tuvo evidente repercusión en muchos otros ámbitos, pasando por el Círculo Rojo y ámbitos judiciales también. ¿Por qué decís la repercusión? Porque precisamente eso es lo que impide ahora, más allá de lo que pase con la suerte de Ramos Padilla, impide que la causa
caiga en el olvido. Claro. ¿Por qué? Porque la otra cita, y la cita que desautoriza incluso la postura del gobierno, es la cita que tiene el jueves 21 en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Que Inteligencia. originalmente no se iba a dar porque No se iba a dar. el poroteo previo decía que no lo iban a poder citar. Después, efecto cascada de la exposición del otro día, lo cita Marino y por unanimidad definen, Por unanimidad. además, convocar al jefe de los espías, Gustavo Arribas, a fecha indefinida, 10 días para adelante. ¿Cuál es la característica? No lo sabe muy bien. Estas reuniones son secretas, o sea, entra el juez y sale el juez y no se sabe de qué hablaron, o sí, bueno, habrá algún trascendido. Sí, se podrá filtrar. Pero jamás el impacto de lo que tuvo la exposición de la otra vez, que muy probablemente reitere Ramos Padilla a los diputados y senadores integrantes de esta Comisión Bicameral de Organismos de Hay Inteligencia. otra diferencia clave, que es que los integrantes de la Bicameral de Inteligencia ya tienen la información que mandó Ramos Padilla al Congreso, ya pudieron ver estos expedientes, algunos de ellos con el nombre muy Vox Populi, porque bueno, tienen que ver con periodistas, con figuras más reconocidas, y esos diputados y senadores ya tienen acceso a esa información. Y yo les hago otra pregunta. ¿Qué va a pasar cuando en 48 horas, 72, la Corte le dé a Ramos Padilla lo que solicitó en términos de personal, que son 3 cargos y un vehículo? Porque va a ocurrir. Tendría que avanzar mucho más rápido la investigación, se supone. En teoría es lo que ha pedido el juez para dotar de personal y demás, y fue una de las quejas que expuso ante los diputados. Pero en términos políticos Sí, el de título. relevancia, la Corte le va a hacer caso al pedido de Ramos Padilla. Ahora, ese título es interesante lo que dice Gaby, porque esto que va a ocurrir, que la Corte va a acompañar el pedido de Ramos Padilla, que además no es nada extraordinario, genera una situación donde se empieza a resquebrajar propiamente la lógica, por lo menos discursiva, de Cambiemos y algunas espadas que a lo mejor han coqueteado en algún momento con Cambiemos. Respecto a esta falta de institucionalidad, hoy, y lo digo porque fue una entrevista pública, hablamos con Daniel Lipovetsky en la radio a la mañana, y se veía visiblemente incómodo, defendiendo la posición del gobierno, pero visiblemente incómodo, porque si bien no es contenido de sentencia lo que se va a juzgar, es tan grave o tan insólito, digamos, el pedido de Yuri. Es más insólito que el pedido de Yuri que le hicieron a Rafecas en su momento. Por el tema Nisman, mucho más insólito. Mucho más, porque es una investigación en curso. Además, el tema, digamos, hay ramificaciones internacionales de esto, porque hay gente que se lo está tomando en serio este asunto. Digo, en Uruguay hay mucho movimiento en torno a qué es lo que está pasando con esa supuesta célula que iba a detectar D'Alessio en el exterior. Es decir, hay gente que se está moviendo porque consideran que lo que se está revelando puede ser una serie de, vamos a decir así, operaciones encubiertas en el cono sur de determinados personajes que han operado en un submundo y quizás amparados por la Embajada de Estados Unidos. Ahora, les pregunto a los tres, y el que tenga info, y el que quiera hacer análisis. ¿Por qué el gobierno toma una decisión a todas luces tan torpe? Bueno, la información que yo tengo es que evaluaron durante muchos días si convertir o no este tema en un tema de campaña, directamente un tema de la campaña electoral, y finalmente la decisión fue que sí. Pero fue ¿cuál ir sería con el tema todo. de campaña? Ramos Padilla kirchnerista, la operación para intentar desarmar la causa Cuadernos vía D'Alessio, y así estamos, así llegamos al pedido de juicio Queda en la político. lógica de la polarización política que Exactamente. propone el gobierno. Exactamente. Claro, porque si el argumento discursivo es cuestionable desde el punto de vista de los resultados, igual lo vamos a ver en octubre, bueno, por supuesto va a ser multicausal, no va a ser el único, pero tiene que ver también con algo que decías vos, Gaby, yo te leía en redes, que es si el gobierno gana, pierde, y si pierde, pierde. Es decir, si le hace el Yuri y logra destituirlo a Ramos Padilla, pierde porque queda claramente como un gobierno que ya quedó así, pero imagínense si destituyen al juez que está investigando a algunos funcionarios del propio gobierno, y si pierde, cosa que va a ocurrir, también pierde porque fue un mal cálculo político, porque queda sin red respecto al sistema, al círculo rojo, a la justicia. Vuelve además a exponer a sus socios del peronismo no kirchnerista, que ahora van a tener que decidir qué hacen, si votan en el Consejo la apertura o no del juicio político de la investigación. Hay llamativo silencio también, ¿no? De muchos especialistas, de muchos doctos en el tema republicano, porque porque tienen que salir a decir algo. ¿Está bien o está mal que se busque la destitución de un juez? O de este juez que lo único que fue es a informarle a la Cámara de Representantes, a la Cámara de Diputados, que es representación de quienes terminamos votando en definitiva. Así que sí, hay silencios atronadores. Silencio, sí. Además, el apresuramiento, ¿no? Porque esto tiene que llegar, ser sorteados, que un consejero sea el instructor de la causa, ver qué tienen.
porque básicamente es eso, si vos me acusas de mal desempeño tenés que ver en qué me desempeñé mal, en haber ido a diputados, ok, ¿podría no haber ido? Sí, pero fui convocado por la Comisión de Libertad de Expresión, entonces ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué no puede un juez responder a un llamado de los representantes del pueblo, por así decirlo, en el Poder Legislativo? Entonces el límite empieza a ser muy difuso en ese tema y el gobierno se mete en camisa de 11 varas. ¿Cómo gusta ese dicho? Me encanta, nunca lo entendí. Nadie lo entiende. ¿Sí? No, es así, está bien. Está bien. Sí. Pero no, Las camisas de fuerza antes tenían como unas varillas. Y eran 11. Entonces eran 11. ¿En serio? Claro. Impresionante. Lo que aprendo. Esto es general, esto no solamente es economía, política, sí, judiciales. Impresionante. Bueno, hablando de todo un poco, después, Gaby, vamos a hablar de la situación de Stornelli. En una línea, dame, en un tuit. Más solo no se puede. Más Stornelli. Impresionante. Menos suerte que la familia Kennedy tiene. Qué soledad, Sí. Y Noé con el plan de Marcos para llegar a octubre. En medio de todo esto que estamos contando... Elecciones. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo va a ser el jefe de campaña Marcos Peña para llevar a Macri a octubre? Vamos a ver cómo lo va a intentar. Guarino, pase al frente. Vamos a... A ver, ¿qué tuvo que negociar el gobierno? ¿Qué entregó? ¿Qué no tuvo que entregar el gobierno para que le habiliten esto? Sin chiste fácil. No. Por favor, no seamos soez. Muy bien. Soeces, ¿no? Debe ser el plural de soez. Pero viajó Duhovne, estuvo con Lagarde. Ministro de Economía y Nicolás Duhovne. No, es una broma. Bien. Empezamos a... Bueno, pero en realidad tiene una gravitación Christine Lagarde muy importante. Y ellos tienen una relación muy buena. No, bueno, lo hemos dicho siempre, que el de la relación con el Fondo Monetario Internacional es Nicolás Duhovne, no el presidente de la República, el de la relación con Lagarde. Exactamente. ¿Por qué tira y afloje por el acuerdo? ¿Qué fue a negociar el gobierno? El anticipo que vos diste el domingo pasado, que se terminó comprobando, se terminó confirmando, pero tuvo que dar algo a cambio. Bien. Bueno, lo que tiene que dar a cambio es un margen de autonomía más importante en términos del manejo de la política cambiaria y de la política monetaria. Esta es una de las ideas madre de este acuerdo. A ver, ¿qué dice el acuerdo? Dice, señores, ustedes van a tener disponibles, se supone, más de 10.000 millones de dólares. ¿Qué le dice el gobierno? Mira, yo no los voy a tener parados. Es decir, si yo lo que veo es que el mercado se me empieza a desacomodar porque hay presión alcista del dólar, algo totalmente... esperable, ¿por qué? Bueno, porque es un año electoral, porque hay presiones por parte de la inflación en la Argentina, es decir, ya sabemos por qué en general el dólar termina disparándose en muchos eventos. Hay que recordar algo, con la corrida cambiaria del año pasado, recuerdan ustedes, la que termina llamándolo a silencio al jefe de gabinete, a Marcos Peña, bueno, el Banco Central utilizó, se calcula, unos 4.000 millones de dólares. Digo, para tener una referencia, qué fue a negociar el gobierno y cuáles eran las cifras que tenía en la mano. Tenía esta, es decir, dijo, yo me gasté 4.000 millones de dólares en financiar la corrida cambiaria, que de todas maneras hizo saltar al dólar al cielo y por otro lado te impactó en tema precio. Pero esa es una confesión, una autocrítica, la confesión de un delito. ¿Qué es? No, bueno, a ver, es un delito que ya... No es un delito. No es un delito, saquémoslo del delito. No, fue la razón por la cual se eyectaron dos presidentes del Banco Central. Primero Federico Sturzenegger y después Luis Caputo. Exacto. Entonces, digamos, ahí, ¿qué dice el Fondo Monetario? No me vuelvas a hacer lo mismo. Es decir, no me vuelvas a gastar 4.000 millones de dólares para financiar una corrida cambiaria que después, en definitiva, vos tenés que terminar compensando de otra manera. Entonces, aquí va a Washington Nicolás Duhovne, va a pedir este permiso especial. ¿Para qué? Para utilizar ese dinero. En realidad es para mostrarlo, es para decirle, me habilitó el Fondo Monetario directamente a que yo, cuando veo que hay presión alcista del dólar, saque la billetera y la muestre. No a venderlos. Esto es una diferencia importante. A que muestre que tengo ese poder de fuego. Pero pará. ¿Vos tenés ese poder de fuego y no lo podés usar? Sí, se supone que en algún momento vos lo tendrías que poder usar. Ahora, ¿por qué el gobierno va a negociar? Porque necesita que además, justamente, el Fondo Monetario lo habilite a usarlo en el momento que haga falta. Hasta ahora, cuando el dólar empieza a subir en estos últimos días, el volumen del mercado era muy bajo. Iván, por ejemplo, el dólar trepó, yo te diría, 10, 15 centavos, ¿con qué? Con 7 millones de dólares. ¿Tiene lógica eso en un país donde vos estás tratando de controlar la inflación y donde eso te hace disparar la inflación? Ninguna lógica. 7 millones de dólares es nada. Ahí había especulaciones en torno a que si los corrieron en la última media hora con 7 millones de dólares es porque el Banco Central se dejó correr. En realidad es porque no podía intervenir. Claro, por el acuerdo con el fondo. Claro, en realidad no puede intervenir y lo que fue a buscar al Fondo Monetario, justamente Duhovne, es las habilitaciones del caso. ¿Qué tuvo que entregar a cambio? Que esta es un poco la idea.
idea, tuvo que entregar una promesa, y esto tiene varias aristas, de que el dólar no va a estar accesible en la Argentina. De que el dólar... A ver, traducime eso. De que directamente la recesión tiene que campear a sus anchas en la República Argentina. Pará, Badu Hovne se sienta con Lagarde. Sí. Primero se juntan sus equipos técnicos o después, pero digo por separado. Y la promesa o el compromiso del gobierno argentino es: voy a profundizar la recesión. Claro, ¿la estrategia cuál es del gobierno argentino? Mostrar la billetera, decir que tiene 10.000 millones de dólares, pero la estrategia es que no los termine vendiendo. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario le está diciendo, te voy a prestar o te voy a habilitar esto, pero acordate que vos me tenés que pagar a partir del año que viene 20.000 millones de dólares por año, con lo cual, digamos, si vas a gastar esto por anticipado, te vas a quedar sin recursos y yo no es que te puedo financiar todo el tiempo. Vamos a ver los materiales, pero mientras nos dan los materiales te pregunto, ¿de dónde va a sacar el gobierno que venga, sea el de Macri o cualquier otro, 20.000 millones de dólares para pagar? Es excelente esa pregunta, habría que hacérsela, yo creo, al Fondo Monetario Internacional, que es el único que puede llegar a tener una respuesta para eso. Dicho de otra manera, tanto sea el oficialismo el que reelija, como haya un gobierno de oposición que asuma, los dos tendrían que ya mismo sentarse, una vez que se consoliden las candidaturas, a renegociar lo que de todas maneras va a terminar siendo un factor de inestabilidad hacia fin de año. ¿Por qué? Porque un inversor no espera a ver qué hace el gobierno cuando asume con la deuda. Directamente el inversor ve que no vas a poder pagarlo y te empieza a vender los bonos de la Argentina, empieza a subir el riesgo país y ya sabemos lo que termina pasando. Bueno, repasamos rápido. Objetivo: mantener sin variación bruscas el tipo de cambio. Esto es lo que quiere el gobierno nacional. ¿Por qué quiere esto el gobierno nacional? Bueno, por varias razones. Primero, porque no puede aspirar a ninguna reelección si el tipo de cambio está saltando. Por otro lado, obviamente, esto genera inflación en el caso de que empiece a subir. Con lo cual, esta era la condición que buscaba el gobierno. Se descuenta... esto es importantísimo, se descuenta que aumenta 1,75% por mes la devaluación en la Argentina, la banda de flotación. Pero eso ya estaba... Eso estaba por encima del 2%. Estaba por encima del 2% y ahora... Lo empieza a reducir. Mínimo 1,75. Claro, esto se negoció y esto era también lo que anticipamos la semana pasada. El Banco Central empieza a achicar un poquito las bandas porque le dice al Fondo Monetario, si vos me dejás una banda muy grande, si el tipo de cambio yo lo tengo que dejar que suba y recién puedo intervenir, vamos a suponer, a los 50 pesos, me generás unas olas de inflación en la Argentina que yo después no puedo controlar. Es decir, en lugar de que la zona de no intervención esté entre 40 y 50, a lo mejor está entre 40 y 46. Claro, empieza a reducir lo que son la evolución de la banda, empieza a ser más baja, en todo caso, a un ritmo menor empieza a ajustar, te da como cierta... Uno intuye certidumbre en tanto y en cuanto el Banco Central sigue con alguna idea, el Banco Central tiene que recuperar credibilidad porque había bajado muy rápido las tasas de interés y ahora las terminó subiendo. Sigamos. Vemos la que viene. Esto es el lado B del acuerdo con el Fondo Monetario Claro, ¿cómo se negoció? El gobierno le confirmó al FMI que va a continuar con el ajuste fiscal. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque directamente le dijo, mirá, yo no voy a tocar un ápice de lo que es el presupuesto, y el presupuesto incluye llegar a un déficit cero. Entonces ahí hubo una negociación donde el fondo le dice, bueno, pero yo te voy a exigir más todavía que esto. Eventualmente vas a tener que hacer alguna otra herramienta para que en la Argentina haya recesión, es decir, para que no se te abalancen sobre las reservas de dólares, si es que vos el tipo de cambio lo vas a terminar devaluando a un ritmo mucho menor. Ahora, vos lo que me estás contando es que el lado B del acuerdo con el fondo lo que implica es una profundización de la recesión. Totalmente. Ese es como una de las partes del programa económico de este año, y por el otro lado, lo que contaste el primer programa acá, el plan Hagan Algo, que es alguna suerte de estímulo o de contención por abajo y alguna pausa en algunos aumentos. Claro, ahora vamos a seguir viéndolo. Repasamos esto, pero hay un dato importante con eso. También va a poner en marcha un plan para estimular la recaudación tributaria, importantísimo. ¿Por qué? Porque en un circuito de recesión, obviamente, el que paga impuestos... ¿Cómo se estimula la recaudación tributaria? Bueno, con planes. A la FIP no le gusta que uno diga que son moratorias. En realidad son moratorias. Pero bueno, planes de pago. Sí, flexibilidad de pagos, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es lanzar algún plan de cuotas para ponerte al día. Esto genera un efecto recaudación, donde el que no puede pagar hace un esfuercito y dice, bueno, ¿sabes qué? Me pongo al día, pago. Esto está pensado y obviamente se va a instrumentar en las próximas semanas. En instante vamos a estar hablando de esto con Carlos Heller, que ya está sentado allí viendo el informe de Julián Gallego con cara de preocupación. No sabemos si por el presidente de Boca Juniors o por la economía. Lo vamos a hablar ahora con Carlos Heller. Dígalo, Guarino. Bueno, continúe. sigamos. Bueno, a ver, para tomar una dimensión de lo que estamos hablando, lo que hace el Fondo Monetario es le dice al gobierno, toma todas las medidas que puedas
para que si yo te habilito el mercado de dólar, no entre gente a comprar dólares. Imagínate todo lo que se pueda pedir en ese sentido. Si vos estás en recesión, la gente no tiene pesos para comprar dólares. Si las tasas de interés de los plazos fijos, que venían muy lento, ahora los bancos las tienen que ajustar rápido en los próximos días. ¿Por qué? Porque eso también va a desincentivar que la compra de dólares. Todo eso va a pasar en los próximos días. Los bancos van a subir las tasas de interés de los plazos fijos que venían rezagadas. El Banco Central va a empezar a estirar el plazo de las letras, de las LELIQs también. Lo va a llevar prácticamente a un mes cuando era de 7 días. Es decir, van a poner también lo que se llaman market makers. ¿Qué son market makers? Si vos tenés una compra de 7 millones de dólares y eso hasta ahora te generaba saltos en el tipo de cambio y olas importantes, va a haber gente de las mesas de dinero de los bancos que van a ir ofreciendo ventas de dólares y poniendo, como uno podría pensar, determinado tipo de barreras en el mercado de cambios para que vos no puedas hacer saltar el dólar tanto con un monto tan bajo. ¿Se entiende? Perfectamente. Como posiciones de oferta de dólares muy seguidas, cada uno de los bancos, y esto se está conversando y obviamente se va a implementar en los próximos días. Continuemos reiteramos, este es el lado B. Sí. Del permiso con el Fondo Monetario que le pidió el gobierno, el permiso del Fondo Monetario Internacional. Bien. La tasa de interés, clave en todo esto. El compromiso es que debe mantenerse suficientemente elevada para desalentar la compra de dólares. ¿Cuánto es esto? Bueno, esto está desmadrado totalmente. ¿Está en 64? Está en 64. Vos me decís, bueno, ¿cuánto va a ser la inflación en la Argentina? 35-40% aproximadamente. ¿Aún con este enfriamiento bestial de la economía? Sí. Sí, totalmente. Aún con este enfriamiento, vos decís que la inflación va a ser entre 35 y 40 puntos. Totalmente. Bueno, entonces, ¿cuál es el compromiso? La tasa de interés, donde tenga que ir, tiene que ir. O sea, perdón por la redundancia, pero digo, el compromiso es, la tenemos que dejar directamente... ¿Cuánto fue el máximo que tocó? ¿70? 73%. ¿Vos creés 74 creo. A ver, pero no es... voy a decir una bestialidad en términos técnicos, pero no es una tasa de equilibrio esa, es una tasa que muestra la inestabilidad de la economía, los problemas de la economía. Muestra las presiones que hay en el mercado financiero. ¿Cuánto puede durar un programa económico sin volar por los aires con una tasa al 60, 65, 70? Es que eso en algún momento es inversamente proporcional, es decir, cuanto en determinado momento la tasa de interés en 60% funcionó, en 65% por ahí todavía funciona, en 70% ya hay quienes dicen, mirá, si me estás ofreciendo 70 es que algo puede llegar a pasar, entonces no voy, con lo cual a medida que empieza a subir empieza a perder efecto, cuanto más alta menos efecto empieza a tener a partir de determinado nivel. Esto es importante, es decir, tendría que mantenerse relativamente cerca de las proyecciones de inflación para tener efecto, cuanto más se aleja... ¿Qué cerca? Porque ahora está lejos. Ahora está lejos, también hay que mirar que es una tasa de 7 días esa, no es una tasa... Sí, no es una tasa... Con lo cual vamos a ver a dónde se acomoda. Seguimos un poco con el repaso. Después vamos a ir agregando algunos datos más. Bueno, esto es importantísimo. Se lo habilita al gobierno a pasarse directamente de lo que es esa especie de margen que tenía para inyectar dinero en cuestiones sociales. Ese era el 0,2%. El 0,2 del Producto PBI. Bruto. Bueno, que puede ir hasta por lo menos 0,4, 0,5. Estos son 37.000 millones extra de ese 0,2 que había acordado. Estos son, en teoría, son unos 40.000 millones de pesos, que tiene habilitado el gobierno, utiliza 15 para ajustar las AUH, que ya anunció, y le queda un remanente. Quiere decir que muy probablemente va a utilizar esto, con lo cual no va a haber déficit cero, y lo más probable es que sea el doble de ese 0,4 o 0,5. Lo más probable es que el Fondo Monetario, dentro de algunos meses, le habilita al gobierno otro 0,5 que termine con un 1% de déficit, porque obviamente el fondo está acompañando al gobierno en estos meses. Entonces, le dice, si necesitas más, te podemos habilitar un poquito más. Digamos, la única decisión política, uno entiende, más validada, te lo pregunto, por la presión de Estados Unidos al Fondo Monetario, es que Macri relija. Es un programa para tratar de que Macri relija. Sí, el fondo tampoco es que compra la reelección del presidente. El fondo le interesa que la Argentina tenga un margen para empezar a repagar el préstamo este año y también a partir del año próximo. Es decir, el fondo se va a asegurar de eso. ¿Cómo? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cómo? Bueno, lo estamos viendo, ajustando, generando una recesión. De hecho, el Banco Central, el primer anuncio que hace, después del de las bandas, es voy a, de alguna manera, a ejecutar lo que es la política de sacarle pesos a la economía en un 10% adicional. Es decir, si no tuviste una buena recesión, la vas a terminar teniendo porque van a hacer todo lo posible para que eso suceda. Último punto. Bueno, los gastos deberán estar
referidos a gasto social, esto que estábamos diciendo, y no subejecutarlos, es decir, no los uses para otra cosa, si me los vas a pedir, usalos para lo que los tenés que usar, Para que es gasto social. inyectar dinero en sectores que son vulnerables, ¿no? ¿Esto es gasto social directo? Te da una Sí, pregunta gasto social tonta. directo. O sea, no pueden derivar guita a obra pública, por ejemplo, que indirectamente crea empleo. No, ¿vos decís generar crecimiento económico? Sí, claro. Es una mala palabra. A la mesa. Vamos. Está Carlos Heller. Bienvenido, Heller. ¿Cómo está usted? Te doy una mala noticia, Boca está ganando 3-1. No, te digo porque como me estabas jorobando porque te quedaste con que iba perdiendo cuando te pusiste a hablar. No, en general digo. No, te refresco. En general, yo, en sí. general. ¿Sabes? No camina la cosa y la salida ¿Qué cosa? parece en la economía. Y la salida del gobierno parece ser, por lo que contaba Julián, la misma. Sí, y ya lo hemos hablado infinidad de veces, es decir, podríamos decir que no hay novedad. Es decir, esto que están ustedes comentando es nada más que más de lo mismo y pequeños retoques para ver cómo se llega a las elecciones, como ustedes recién estaban diciendo también, apuntando, si es posible, a que este gobierno pueda tener continuidad, pero sobre todo a que lo que tenga continuidad son las políticas que ellos impulsan, que creo que les importa más que quien sea el que las impulsa. Entonces, todos estos programas tienden a crear condicionamientos objetivos, achicar márgenes de maniobra e instalar una sensación de que venga quien venga no va a haber ninguna posibilidad de hacer nada que no sea lo mismo. ¿Y hay alguna posibilidad de hacer algo distinto? Absolutamente, hay que hacer algo distinto. Es decir, tenés que partir de cuestiones que son conceptualmente diferentes. A ver, es un error creer que la economía funciona sin que existan motores. Y vos en la economía tenés dos motores. Un motor es la posibilidad de un mercado externo demandante y otro motor es un mercado interno demandante. Y el motor ideal es cuando vos lográs una economía que es capaz de combinar una posibilidad de crecer en el mercado externo, no a costa de tu mercado interno, es decir, no a costa de deprimir los salarios, no a costa de generar que sobran productos para exportar porque acá adentro no se consumen. A los empresarios, como muchos ya lo están empezando a comprender, el problema no se les resuelve con moratorias impositivas. No digo que estén mal. El problema se les resuelve cuando tienen demanda, cuando tienen actividad económica. Los comercios, recién venía yo para acá y escuchaba un dato de que 1000 comercios más cerraron el último mes. Nadie cierra porque se aburrió de tener un comercio. No, son los juegos del hambre. Sí, claro, cierran porque no venden. Cierran porque se achican, entonces cierran, echan gente, esa gente deja de consumir y eso a su vez es un círculo que no se para nunca. Entonces, Ahora, ¿sabes qué hay que hacer? ¿Saben lo que hay que hacer? Exactamente lo contrario de lo que se está haciendo. Vos tenés que asumir una nueva etapa y decir, bueno, shock distributivo, los ingresos van por arriba de la inflación. Regulaciones que impidan que se traslade todo esto a precios con distintas políticas, con distintos instrumentos. Podemos hablar horas acá de instrumentos diversos para lograrlo. Pero aún así vas a tener la deuda en dólares. Hay que sentarse con los acreedores y negociar diciendo que para que podamos pagar como cualquier deudor. Cuando un deudor tiene capacidad productiva para pagar, el acreedor le da tiempo, le da plazo, porque lo que quiere es cobrar. Entonces, ¿cuándo estás embromado? Cuando no tenés capacidad de poder hacerlo. ¿Es más jodida una renegociación de la que hablaba Noé recién con este acuerdo del fondo o la que se hizo en 2003? No, en aquel momento la Argentina estaba en default. Pero la renegociación ¿no es más dura hoy? No, debería ser mucho más fácil negociar con el Fondo Monetario que con los fondos buitre. Por lógica, el Fondo Monetario finalmente es una organización estatal cuya conducción está en manos de los estados centrales, pero en definitiva son los países. No podrían actuar de la manera en que actúan los fondos buitre. Entonces, creo que es mucho más factible, llevadera y posible. Lo que tiene que haber es, frente al acreedor, un interlocutor convencido de lo que está planteando, no un interlocutor que dice, por ejemplo, como dice el presidente Macri, en la Asamblea Legislativa,
el fondo nos ha autorizado a gastar un 0,4% para mejorar la asignación universal. Es de una gravedad, porque a veces nos vamos acostumbrando a algunas de estas cosas, pero ustedes piensen la gravedad que representa que en el evento institucional tal vez más importante que sucede en un país, que es en Estados Unidos llaman el mensaje a la Unión, es decir, cuando va el presidente, ambas cámaras, están los miembros de la Corte Suprema, está todo el país expectante y el jefe del Ejecutivo le está diciendo al resto de la sociedad qué va a hacer durante el año. Carlos, a ver... Lo más importante que dijo el presidente en este acto es que le permitieron no aumentar, adelantar, porque esa es otra cosa que vamos a dejar claro. Vos sabés que la AUH de diciembre, en términos reales, con la inflación más o menos prevista, va a ser menor a la de marzo. Pero Carlos, a ver, hay cuestiones que a mí no me cierran. Yo tengo acá algunos números. Si hay solo dicen que no, ¿puedo mostrar eso? ¿Puedo? Igual la gente no lo va a entender. Dale. No lo entendí ni vos la letra. Mostrá, dale. Este no me lo saque porque es lo que le quiero mostrar. Lo analógico que es Guarino. Yo soy analógico, sí. Está bien. Así nos enseñaban en el colegio, la letra. Impresionante. Pero porque necesito... Pero se lo entiende. Pero a ver, por supuesto. Pero quiero preguntarle a Heller esto. ¿Cuál es el plan del gobierno? O sea, vos, Carlos, estabas explicando bien cuál es la visión que tiene de la economía. Ahora, yo lo que no entiendo es esto. ¿Cómo puede prosperar una economía donde cada vez hay menos gente adentro del sistema económico? No puede prosperar. Pero además, donde los alimentos son cada vez más caros, es decir, llegar a fin de mes, la vida material de los argentinos es cada vez más cuesta arriba. Digo, ¿en qué punto el gobierno cree realmente que al final de todo esto, de la suba de los servicios, del transporte, del combustible, de la vida en general, al final de esto hay algo que nos espera que es muchísimo mejor? Digo, ¿vos cómo lo imaginás haciendo un ejercicio casi de empatía, te estoy pidiendo? No puedo. Bueno, listo. Entonces, ahora arranquemos. No, pero claro, es que no puedo porque yo sé que es imposible. Es decir, estas políticas solo pueden prometer futuro porque nunca pueden demostrar presente. Entonces, estamos mal pero vamos bien, hay que pasar el invierno o lo peor ya pasó, son todas frases que quieren decir exactamente lo mismo. Ajo y agua. Sí. Ajo y agua, que en el futuro las cosas van a mejorar. Y el futuro es como el arcoíris, ¿viste? Cuando va para... Nunca llegás al arcoíris, no está nunca, se corre. Y el futuro también. No existe futuro. Pero lo que yo me pregunto es, ¿el gobierno tiene un as bajo la manga? Es decir, no le salieron bien algunas cosas y probablemente eso va a empezar a salir bien a partir de ahora. Un vaca muerta, un respaldarazo del agro. A ver, hemos explicado, y creo que la última vez que estuve con vos, yo dije, vamos a empezar a tener a partir de abril indicadores positivos, porque la comparación con los que se hacen son tan malos. Y además, a ver, un dato para economistas, pero a ver si lo podemos explicar. El componente del sector agropecuario en el total del PBI no es lineal, tiene meses en el que es más alto estadísticamente, pues son los meses en que se liquidan las cosechas. Entonces, abril, mayo, junio, julio, son meses donde el componente agrario sobre todo, tiene un pico en el componente del PBI. Como venimos de un año donde ese componente aportó poquísimo porque hubo una mala cosecha y vamos a un año donde ese componente va a aportar mucho, el gobierno va a empezar a mostrar en los próximos meses otra vez crecimiento invisible. Es decir, números que no es que sean mentiras, pero que no le llegan a la gente. Me había olvidado, dijo crecimiento... Crecimiento invisible. Es excelente, el crecimiento invisible, pero, así que tenemos que haber puesto el programa. Pero no lo ¿Estamos a tiempo, Lean? Pero disculpame, no lo dije yo, lo dijo Macri. Sí, claro, sí, por eso, claro. Por eso. Entonces, otra vez, el otro día, el viceministro de Economía, Mike Brown. ¿Por qué Mike? ¿No? Habló del crecimiento invisible. Dijo, todavía la gente no lo percibe, pero los indicadores ya nos están mostrando que hemos tocado el piso de la recesión. ¿Pero hay plafón político para otra campaña montada sobre el crecimiento invisible? Porque la de 2017 se puede entender recién. Yo se lo tendría que preguntar a ustedes son los analistas. ¿Por qué me lo preguntás vos a mí? Ahora se lo pregunto yo a usted, Noelia. Dale. ¿Hay plafón político, etcétera, no, etcétera? Pero esperá que yo igual te contesto. Yo te contesto. Mirá, hoy estaba viendo algunas encuestas de fin de semana
el gobierno cada vez tiene menos plafón. Hoy en día la cosa parece cada vez más clara. No hay más de entre un 25 y con todo el entusiasmo del mundo, un 30% de ciudadanía que dice que votaría la continuidad de este gobierno. Entonces, a mi juicio, empiezan a aparecer los planes B, que, conscientes o inconscientes, tienden a dividir a ese otro 70% que dice que no quiere votar al gobierno para generar una alternativa que en lo fundamental tienda a darle continuidad a la propuesta. Por eso el fondo, correspondiendo a eso, por un lado deja trascender todo lo que puede que quiere que siga Macri, pero también dice, nosotros tratamos con los gobiernos y vamos a tratar con el que venga. Lo que nos interesa es la continuidad de nuestra propuesta, lo que nos interesa es que el gobierno siga haciendo los deberes que son seguir con el ajuste fiscal. Broda, Cavallo, López Murphy y Calvo. Bueno, tranquilo, una a la vez. Todos juntos, decirlo así un poco fuerte. Son todos juntos, están trabajando juntos, bien. estimado Iván. No lo digo yo, lo dicen ellos, lo dijo Broda, que esos cuatro están trabajando en un proyecto para el próximo gobierno, donde dicen que el gradualismo de no sirve y que de una vez por todas el que venga tiene que hacer las cosas como corresponde. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, no alcanza con equilibrio fiscal, necesitamos muchos años de 2,5, 3 de superávit fiscal primario. Y además necesitamos hacer una profunda reforma previsional y laboral. Esos son los ejes de la propuesta que estos señores están preparando para el gobierno que venga. Obviamente, imaginan gobiernos alternativos del mismo palo, para decirlo de alguna manera. Por eso, el gran desafío, en el que yo personalmente me siento parte y comprometido, es trabajar para construir una alternativa que tenga una propuesta distinta, que tenga una propuesta que piense diferente. En una línea, dame, porque me está el productor pidiendo, nos tenemos que ir. ¿Con Cristina o sin Cristina eso? Candidata. Yo quisiera que sea con Cristina, pero hay que preguntarle a ella, no te lo puedo contestar yo. Yo digo, para decirlo de una manera más amplia, sin ninguna exclusión de todo lo que estén de acuerdo en formar parte de un proyecto común alrededor de una propuesta mínima consensuada. Carlos, gracias por haber venido. A ustedes. En instantes, Noelia Barral con el plan, justamente esto que hablábamos, de Marcos para llegar a octubre. Exactamente, vamos a ver si en este contexto hay o no herramientas para llegar a octubre. Y nos va a contestar si hay plafón político, Noelia Barral, es la pregunta que hizo a Heller, que la tiene que responder ella. Gaby Morini con... si a Stonelli lo están dejando solo, si lo abandonan a su suerte y verdad. Está quedando bastante solo por ahora. Vamos a ver cómo deriva, ¿no? Pero es dinámico el asunto. Vamos a venir con una información además de último momento de Julián Guarín. Una pausa muy pero muy cortita y ya estamos con ustedes.